completamente diferente. Entonces, para el año, o sea, lo importante del Bogotazo era entender que Bogotá era una ciudad muy pequeña, que yo les comentaba el caso de Unilago, ¿sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Profe, Sí, lo del profe, centro que un comercial, lago ¿no? era un Sí, pequeño río era un lago, por eso se y que llama ahí iban las Unilago. personas como al centro y Eso, que iban las personas ahí a nadar, profe. eso. Ese centro comercial se llama Unilago porque había un lago. Lo secaron para hacer un centro comercial que se llama Unilago. Es muy chistoso, o sea, secan un lago y ponen un centro comercial que se llama Unilago, o el centro de alta tecnología que hay también. Y eso era la parte más lejana de Bogotá, o sea, era a las afueras de Bogotá. Ahora, nosotros tenemos que hoy en día las afueras de Bogotá superan la 222, ¿cierto? O sea, es muchísimo más lejos de lo que era. ¿Por qué tomaba ese ejemplo? Porque ahí vemos una relación también intraespecífica. ¿De qué tipo? Lo explicaba la clase pasada. Espero que lo hayan escrito en su cuaderno. ¿De qué tipo relación Creo intraespecífica que eran estamos? coloniales, Muy bien, es una colonia, profe. ¿listo? Las ciudades se van a mover como colonias, ¿listo? Porque se van expandiendo, o sea, se establecen en un punto donde supuestamente se fundó Bogotá. Hola, amigos. El puente de Boyacá, ¿no? No, No, si eso es en Boyacá, eso es de allá re lejos. En el puente en el puente de Boyacá, ¿qué pasó? En el puente de Boyacá se dio la la batalla de batalla Boyacá. La definitiva batalla de independencia. ¿En qué año? En el 1914, no, Mil ¿qué? novecientos. Oigan a mi tío. Ay, Mil profe. ochocientos Eso. diecinueve fue la batalla de Boyacá. ¿Y en qué año fue el grito de la independencia? Cuando rompieron el florero. No me acuerdo. 1810, muchachos. No, es que Ah, con sí, es razón Colombia cierto. está como está, ¿sí o no? Porque no sabemos nada de los procesos históricos. Eh, Profe, perdón por la pregunta, pero ¿en qué se supone que deberíamos de tener anotado que por el momento creo que se supone que deberíamos de tener? Ustedes tienen que anotar todo lo que el profesor Miguel diga, ponga y haga. Todo. Si el profesor dijo buenos días, ustedes tienen que poner, decir y profe, hacer o sea todo. que cuando inicie la grabación tenemos que colocar la grabación se ha iniciado como típico Como señora ustedes, todo tiene que de aparecer. O noche. sea, no sé cómo van a hacer, pero todo lo que yo diga tiene que aparecer. O sea, relevante a la clase. No van a ponerse a escribir todos los Profe nombres cuando Miguel me llame va. a lista, ¿no? No se van a poner a escribir todos los nombres cuando llame a lista. Obvio no. Todo lo relevante cuando empiece ya la clase. Por ejemplo, tuvieron que haber escrito, claro, el profe nos habló del Bogotazo porque en esa época Bogotá era una ciudad muy pequeña. Y entonces nos estaba explicando que en esa época, cuando sucedió el Bogotazo, los límites eran el centro comercial Unilago, que queda en la 76 o 78 más o menos, ¿cierto? Y nosotros en dónde vivimos, o bueno, dónde estamos ubicados en este momento, en el norte de Bogotá, la mayoría, ¿sí? Estamos por lo menos de la 100 hacia la 170, por lo menos en esa área estamos. Entonces, esa área, en ese momento, para esa época, para 1948, era, ¿qué era? Donde estamos parados en este momento, en la época de Gaitán, en 1948, donde estamos parados, ¿qué era? Lagos y todo eso. Era campo, llamémosle Ajá. campo. Bueno, Sí, campo, sí. llamémosle campo, no era ciudad, era campo. ¿Listo? Acá donde estamos parados. ¿Qué quiere decir eso? Que de 1948 al 2021, cierto que han pasado muchísimos años, entonces la ciudad ha crecido como una colonia, es decir, se ha expandido desde el centro hacia, hacia sus alrededores, ¿sí? Cooptando los límites, o sea, Profe, como invadiendo. el punto Dime. rojo de la anterior clase, como el punto rojo de la... Exactamente, exactamente, así tal cual. Entonces, por eso vuelvo y les digo, por ejemplo, uno parte del centro de Bogotá, porque en el centro de Bogotá se fundó Bogotá.
Ahí era mi pregunta, una pregunta un poco histórica. ¿Dónde se fundó Bogotá? Solo tuvieron que haber visto en sociales y sé que lo ven, pero lo tienen que tener presente. Fue en el centro de Bogotá. ¿En qué parte del centro de Bogotá? ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde se Plaza fundó? Simón Co- Bolívar. No, la Plaza de Bolívar, no. Profe, ¿dónde está el monumento de este Simón Bolívar? No, no es la Plaza de Bolívar. Ay, profe, creo que ya sé dónde está el ¿Dónde? chorro de Así se llama, tal el cual. Quevedo. ¿Listo? Así se llama. Chorro de El Quevedo. Chorro de Quevedo. ¿Listo? Entonces, vea. En este sitio, eh, espero que vayan algún día, conozcan. O sea, acá se supone, ¿cierto? Fue donde se fundó el Chorro de Quevedo con 12 chozas y una iglesia, así dice la leyenda. Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque cuando uno reconoce este sitio, obviamente ha cambiado mucho durante más de, no sé, 600 años de historia, ¿sí? Este sitio ha cambiado mucho, pero fue el inicio de un proceso intraespecífico de colonia, ¿cierto? Colonial, que lo llamamos como, La fundación de Bogotá. listo, Bogotá. Lo llamamos Bogotá. Ese proceso o esa colonia como tal, ese proceso intraespecífico, esa relación intraespecífica en la cual estamos nosotros, es de tipo colonial, si es una colonia, porque se va expandiendo, lo vamos a llamar Bogotá. Ahí surge Bogotá y empieza a expandirse, muchachos. Es que ustedes, pues por lo chiquitos que son, no conocen muchas zonas de Bogotá porque no pueden salir, y menos en una pandemia. Les voy Pero, a profe, antes hemos viajado con nuestros papás investigando lugares o algo así. investigando. Wow. No, digo, no investigando, no, sino mirando Explorando, lugares. será explorando, Es- porque es yo sí decía, yo, uff, pero qué metodología de investigación, acción, o sea, me interesa, si van a investigar con sus papás, chévere, porque sí se puede, obviamente. No estoy diciendo que no se pueda. Entonces quiero que miren una cosa, muchachos. Miren, vamos a ver este mapa. Ay, perdón. Y esto lo podemos hacer con cualquier mapa, porque los mapas nos van a decir, sobre todo este tipo de mapas nos van a decir eh, cómo está creciendo la ciudad. Miren el mapa de Bogotá. Esperen que es que quiero encontrar, bueno. Mapa de localidades. Yo no sé. Entonces, vean, ahí sí ven bien el mapa. Espero lo pongo en otra imagen, en otra pestaña. Uy, se ve peor. Pongamos este. No, es que quiero que se vea una cosa así bien. Ya. Entonces, vea, en este mapita, ¿cierto? Eh, vamos a ver varias cosas, muchachos. Quiero que miren este punto chiquito, una localidad muy pequeñita que se llama La Candelaria. Si la conocen, la han escuchado por lo menos, si no han ido, Sí, ¿cierto? La Candelaria se caracteriza por qué. porque es de los lugares más antiguos de Bogotá y esto, sí, eso. Y porque pues por allá fue Porque es muy colonial, Ajá. ¿Y por qué es colonial? porque tiene muchas personas. ¿Por qué qué? ¿Otra vez? porque hay Por muchas sus casas, personas. profe. Sí, 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 pero claro, por las casas, la arquitectura hace que sea colonial, pero ¿por qué? Porque se han mantenido intactas como hace años. Claro, porque fueron las primeras construcciones. Es decir, en este punto llamado La Candelaria, muchachos, ahí donde estamos viendo, empezó la ciudad. Es decir, empezó la relación intraespecífica de colonia.
acá en Bogotá. Empieza la ciudad. Si nosotros nos fijamos, se ha expandido hacia la mayor cantidad de lugares posibles. Miren, miren todo esto. Miren cómo se ha expandido. O sea, por eso le llamamos el centro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacia acá no se ha expandido? Tal vez porque ya era terreno, profe. O sea, ya era terreno, ya, no, es que, no Muy sé cómo bien. decirlo, pero pues ya era terreno que otra persona ya tenía. Ah, bueno, no, que otras personas ya tenían, no. No es exactamente por eso. ¿Qué hay acá? Donde está el signo de pregunta que hay. Gente, No, personas. no. Puede haberlos. Sí. Campo. Campo, pero ¿cómo es ese campo? Montañoso. Ah, está la cordillera oriental, muchachos. Miren, Ah, el borde de Bogotá es la cordillera oriental. Por tanto, es mucho más difícil establecer algún tipo de ciudad digamos que de poblado eh, hacia, hacia esa zona, porque va a ser muy difícil construir, ¿sí? Entonces, esta zona, por eso Bogotá, digamos, tiene este límite. Hay un límite, ¿sí ven? O sea, las colonias también van a tener un límite y se van a expandir en la medida de lo que puedan. Por ejemplo, cuando no vemos relaciones intraespecíficas de colonias, podemos ver esto, pongamos este. Miren esto. Yo sé que a algunos de ustedes les va a dar impresión, a algunos les da mucha impresión, pero es para que entiendan la idea. Dana, ¿vas a preguntar algo? ¿Sí, era Dana o algo? No, ¿Alguien? profe, es que le di donde no era. Le di Ah, donde ok. no era. Ah, bueno. Listo, yo no Paula, dije no te que preocupes. me comí un pan de esos. Bueno, importante, intenten no comerse panes que tengan hongos. Por ejemplo, acá les voy a dar un consejo. Porque empiezan a alucinar, niños. Bueno, no es porque empiecen a alucinar precisamente. No todos los hongos generan alucinación, pero puede pasar que el hongo haga resistencia en su cuerpo y se empiece a reproducir. Si ese hongo se empieza a reproducir en su cuerpo y llega a otros órganos, los puede dañar y puedes morir, siendo trágicos, ¿no? O pues sencillamente te puedes intoxicar. Entonces lo ideal es que si puede, no se lo coma. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras familias colombianas tradicionales, tenemos una costumbre y es, le sale esta cosita, se la quitan y se comen el resto del pan, ¿sí o no? Es como, ay, sáquele el hongo que no pasa nada. Yo siempre, ¿Cómo? Yo un poquito me lo boto, profe. claro, yo hago eso. Profe, es como el banano, ¿no? Que el Exacto. banano parecen unas cosas negras y lo Eso. quitan y ya. Bueno, no, depende. El banano se vuelve negro porque se oxida, pero si al banano le sale como una mota blanca, quiere decir que tiene hongo, un hongo que ataca a las frutas principalmente. eh, y este hongo también nos puede hacer daño. Pero si está negreado el banano, no es por el oxígeno que se negrea. Pero si le sale así como le sale a la papaya ese honguito, así como que parece una telaraña, una mota, ese sí es muy dañino para nosotros. ¿Listo? Entonces, eh, cuando ustedes le quitan esa parte, eh, cuando ustedes le quitan esa parte, pues resulta que también están comiéndose el hongo, porque los hongos, este tipo de hongos son unicelulares. ¿Eso qué quiere decir? Que en todas estas partes, hagamos de cuenta que esto es una ciudad, ¿listo? Hagamos de cuenta que esto es eh, la aparición de Bogotá. Si esto es la ciudad, miren esto. ¿Sí me escuchan? ¿Bien? Sí. Sí, profe. Sí, señor, Miren, profe. si esto es la ciudad, esto de acá, ¿qué vendría siendo? El campo. El Campo. campo, ¿cierto? Y en el campo también hay personas, pero en una menor cantidad, ¿cierto? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, miren, va a pasar lo mismo. Acá va a haber en menor cantidad también células
de hongos. O sea, también va a haber hongo, pero entonces nuestros ojos no lo ven porque son muy chiquiticos todavía. Pero en estos puntos, cuando ya se ve la colonia como tal, que vendría siendo como la ciudad, es porque ya hay una gran cantidad de hongo que forma esa coloración, pero ya es altísima la cantidad. Entonces, si tú le quitas este pedazo y te comes el resto, o le quitas este pedazo y te comes el resto, también estás comiéndote células de hongos, pero en una menor cantidad. ¿Listo? O sea, aún así nos podemos intoxicar sin comer la colonia como tal, de verdad. Exactamente. ¿Listo? Pero entonces miren esto, ahora sí, la relación intraespecífica que nosotros vamos a ver acá es de la siguiente manera. Aparece en un punto, ¿cierto? Y ese punto se empieza a expandir, como vimos en las ciudades, hasta que tenga un límite. ¿Cuál es el límite? En este caso, en este ejemplo que El borde estamos del dando. El borde del pan. Muy bien, muy bien. Entonces miren que hasta este momento está teniendo forma, ¿qué forma tiene? Circular. Circular. Pero miren acá, miren esta, acá ya tenía el borde y entonces empieza a tener ya otro tipo de forma de acuerdo al borde. Lo mismo va a pasar con las montañas en las ciudades, por ejemplo, o los ríos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Estas van a generar fronteras físicas, es decir, límites físicos. Las montañas van a generar un límite y no se va a poder expandir más la ciudad. ¿Por qué? Porque funciona como una colonia. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, va a ser muy importante, pequeños, que entendamos el proceso en el cual eh, vayamos a ir entendiendo esto. O sea, los humanos, bueno, no solo los humanos, sino que todos los seres vivos podemos presentar múltiples relaciones, tanto intraespecíficas como interespecíficas. Ya sabemos que nosotros, antes, en la gran mayoría de la población, eran gregarios. Luego se volvieron sedentarios, con eso formaron colonias, o sea, ciudades, pero también tenemos relaciones estatales, pero también tenemos relaciones, ¿qué? ¿Cuál es la que falta? Intraespecífica. Coloniales. No, ya dije ciudad, la ciudad es colonia. Ya dije estatal, sistema de gobierno. ¿Cuál es la que falta? Gregaria. ¿Cuál? Gregaria. No, gregarios éramos, o sea, tú no te la pasas viajando todos los días por el mundo. ¿Familiares? Familiares, muy bien. O sea, si nosotros fuéramos gregarios, o sea, hay Estaríamos todo el tiempo en manada. en manada y viajando constantemente buscando recursos y todo eso. Ujú. Eso es gregario. O sea, tú no vuelves a tu casa todos los días, sino todos los días te quedas en otro lugar, ¿sí? El que dijo que éramos gregarios, o la que dijo que éramos gregarios, no me acuerdo. ¿Sí? No llegas a tu casa todos los días, o en cuarentena, ¿cómo haces? Sí, imagínense un gregario en cuarentena. ¿Ah? ¿Ah? Difícil. Profe, si es posible, de la sala al comedor, Sí, del profe. comer a la cama. Pero eso sería un gregarismo. No. O sea, claro, No, porque, porque todo el tiempo deben estar en manada y tienen que ir buscando comida. claro, Eso. porque, claro, digamos, nosotros podríamos decir entonces que si una persona que vive en el Portal de las Américas viaja al Portal de las 170 en Transmilenio, ¿son gregarios? Como No. tal, no. No, profe, porque no son como de la misma familia o... No. Independientemente de eso, si bien se están moviendo, siempre tienen la misma rutina como tal. En cambio, los animales o incluso los seres vivos, gregarios, lo que van a hacer es migrar a varios lugares donde esté la mejor opción y viajan en grupo. En cambio, cuando viajamos en Transmilenio y eso, ya es con un fin específico, ¿cierto? Paula, Sí. ¿qué me dices? Profesor, ¿también le hace daño a los animales? ¿Qué? Ese hongo, profe. El moho. Bueno, sí, obvio, pero depende. Digamos que hay animales, si usted obviamente no le vayan a dar eso a sus perros ni gatos, si la preguntaba por ese lado, porque también se pueden enfermar. Hay animales No tanto que como enfermar, sino envenenar, profe, ¿no? también, también.
Entonces no lo hagan. No. Piensen en las mascotas que ustedes tienen. Si es por ese lado la pregunta, aunque yo voy a explicar otra cosa, que son o que reaccionan como ustedes también. ¿Sí? Entonces nunca les den comida. Pasa mucho en el campo, por ejemplo, que les dan las sobras a los perritos y los perritos se adaptaron y generan una resistencia a muchas bacterias, pero también se pueden enfermar por Veladores, eso. profe. Sí. Entonces, vamos a ver que eso puede enfermarlos, ¿no? Esas son relaciones interespecíficas que ya las veremos, ¿listo? John Alex me dice, profe, yo tal vez tenga un perro. ¡Ay, qué chévere! Póngale, a ver, póngale coraje. Compilio. Póngale coraje. Dale Firulais. compilio. Firulais. A mí No ayer sé, me llegó la mía, profe, ¿la quiere ver? a ver. Espere, ya la trae. Bueno, ay, es una perrita, dice hembra. Bien, qué lindo. Toca que me la muestres, que no la muestres a todos cuando la tengas allí. Listo. Bien. Isabela dice que tiene un perrito que se llama Toby. ¡Ay, qué lindo! Miren, qué lindo. ¿Es que un boxer? ¿Es un boxer? Una criollita, profe. Ah, ok, parece un boxer. Qué linda, Sí. qué linda. Hola. ¿Cómo se llama? Apola. ¿Apola? Apola. La pola. La Pola. Hola, Polonia. Policarpa, digámosle Policarpa. Policarpa Salabarrieta. Gabriela tiene un gato, un perro, Catherine tiene un gato y se llama Tintín. Yo tengo un gato que se llama Eddie y es un dormilón. Bueno, sigamos acá. Bueno, Sofi me dice que tiene un perrito que se llama Cos y parece un caballo. Ay, vea, el gato de Gabriela se llama Wilson. Y es muy enorme, es un gran danés, ¿o qué? Paula tiene un perro que se llama Toby. Bueno, ahorita hablaremos de nuestras mascotas si quieren, porque eso son relaciones interespecíficas con los humanos que van a ser muy interesantes. Vamos a terminar de explicar este tipo de relación. Recuerden que lo que estoy haciendo acá es una comparación con el tipo de, digamos que de relaciones interespecíficas que se dan en, en, en los humanos. Entonces, miren esto. Lo que yo les estaba diciendo es lo siguiente. Voy a señalar acá. Para las épocas, ¿en qué época estamos hablando cuando hablamos de Simón Bolívar, de Francisco de Paula Santander, etcétera? ¿Qué época es? ¿Qué siglo, por lo menos? 19. Muy bien, siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1800. Entonces, cuando se da la independencia, eh, digamos que estos próceres, ustedes saben dónde quedaba la casa en Bogotá de Bolívar, ¿cierto? Sí, profe. Actualmente está en Monserrate. Bueno, Muy el lado de Monserrate. bien, pues, excelente. Al frente queda Monserrate, ¿sí o no? Cuando uno va para Monserrate, pues ahí uno ve la Quinta de Bolívar. Ahí estaba la casa de este señor, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que está ubicada más o menos acá, track. ¿Listo? Entonces, miren que era una zona muy cercana al centro, la Candelaria. Pero resulta que había otro prócer importante. ¿Cuál era el segundo al mando, pues, por así decirlo? Camilo, ay, sí, pero no te puse, falló porque me dijeron que te conectaste ahorita, ¿no? Sí, profe, me acabo de conectar. Listo. Ah, antes no lo Eh, había conectado. bien. Dice, profe, yo te preguntaba porque un señor que tiene unos marranitos al lado de la finca de mi abuelo le dan pan y arepas colmó y quería saber si eso les hacía daño. Lo que pasa es que los animales de campo están muy adaptados pues a muchas cosas, entonces su sistema es mucho más resistente. Eso no quiere decir que no les haga
que no les haga daño.